Eclesiastés. Bueno, entonces, en cuanto a los tipos de proyectos, vamos a hablar de dos, los que tienen énfasis estratégico y los que no. Fíjense que cuando hablamos de proyectos sin énfasis estratégico, vemos dos características fundamentales. En primer lugar, que hace falta una mayor interacción con otros proyectos. Generalmente se consideran como proyectos independientes, a pesar de que en la a pesar de que en realidad ningún proyecto es totalmente independiente de las diversas áreas de la empresa, porque siempre lo que hacemos para un área es muy probable que afecte a las demás. Por ejemplo, si nosotros modificamos algún proceso del área de compras y reducimos nuestros costos de operación en ese sentido, lo más probable es que el área de ventas pueda verse afectado, teniendo que implementar algún tipo de descuento o reducción en los precios de ventas para ganar mayor clientela, que esa es una de las funciones de cualquier tipo de sistema de comercial, de tiendas, etcétera. Entonces, una característica fundamental de los proyectos sin énfasis estratégico es que las personas que participan en los distintos proyectos no interactúan, no se interrelacionan entre sí. Tú tienes un proyecto para, por ejemplo, para la parte administrativa, yo tengo un proyecto para lo que es almacén, inventario, y el otro tiene un proyecto para lo que es la parte de recursos humanos y cada quien hace lo suyo aparte. Ese tipo de proyectos tienden a crear más debilidades que fortalezas dentro de la empresa. Además, generalmente los líderes de estos proyectos son asignados de manera improvisada. Vean que cuando hablamos de la estrategia de los proyectos sin énfasis estratégico, aquí tenemos que es algo tipo cascada. En primer lugar, se define lo que se debe hacer. Sí, se define lo que se debe hacer. Por ejemplo, podemos tener 2, 3, 5 actividades por hacer. X, Y, Z. Una vez que hemos definido lo que podemos hacer, lo que queremos hacer, perdón, establecemos qué es lo que podemos hacer. Supongamos que en este caso podemos hacer solamente X, Y porque Z nos resulta imposible. Luego de allí, decidimos entonces qué es lo que vamos a hacer. Supongamos que estas dos funciones X y Y son las que son posibles, pero para nosotros es prioritaria la función X. Entonces decidimos que vamos a hacer primeramente solo la función X. Y finalmente hacemos eso. Vean que van quedando cada paso elementos por fuera que no son tomados en consideración, lo cual es una debilidad para el sistema. Una vez que terminamos con esto, ya la función X está lista. Volvemos a analizar. Resulta ser que la única que nos queda factible realizar es la Y. Hacemos otro proyecto y solucionamos la situación Y. Pero este es un tipo de solución bastante improvisada, bastante inadecuada para grandes proyectos. Esto puede ser útil en caso de situaciones muy simples, muy básicas y que no sean críticas para el negocio, que sean de emergencia, por decir algo. Entonces, cuando hablamos de lo que se debe hacer, debemos tomar en cuenta varios elementos, como entre ellos tenemos el personal que tenemos disponible, los objetivos que queremos alcanzar, las diferentes categorías o jerarquías que tienen las tareas y los criterios de importancia de formas de organizar, etcétera, que hemos establecido. Cuando hablamos de lo que se puede hacer, tendríamos que generar una lista de proyectos donde también utilizaríamos una lista de requerimientos. Vemos cuál es nuestra capacidad, qué es lo que realmente podemos,
establecemos cuáles son los detalles críticos y cuáles son los elementos que vamos a terminar rechazando. Cuando hablamos de decidir, ya una vez filtrado todo lo anterior, establecemos una lista de prioridades, seleccionando la combinación de requerimientos deseadas para tomar una decisión y que quede dentro de nuestro plan de acción. Finalmente, donde dice hágalo, ahí estamos hablando de lo que es el uso de lo que vamos a diseñar, los fondos, los costos totales, la comunicación con las personas que se vayan a encargar y la actualización del estado de nuestro proyecto. Vean que lo que es una simplificación bastante burda de lo que hacemos generalmente. El diseño de proyectos sin énfasis estratégico tiene varias problemáticas, varias situaciones que se presentan de manera recurrente. En primer lugar, vean que iniciamos un proyecto sin énfasis estratégico. Luego de allí encontramos la víctima, es decir, la persona que va a tomar el cargo, vamos a llamarlo no víctima, vamos a decir el líder al que vamos a asignarle ese proyecto y que si sale mal le vamos a echar la culpa. Lo capacitamos en lo posible respecto a lo que queremos. Lo dejamos que se enfrente a ese problema. Una vez que se enfrenta al problema, si sale algo mal, lo culpamos. Y lo que se hace es que se elimina a ese líder y se consigue uno nuevo y se vuelve a empezar todo el proceso. Vean que esto implica que un mismo proyecto puede tener la necesidad de reiniciarse varias veces debido a la falta de una correcta planificación estratégica. Esto nos lleva a pensar entonces en lo que es la importancia del énfasis estratégico en los proyectos. Fíjense que una estrategia es un plan de acción que lleva a la empresa a cumplir lo que es su visión, sus objetivos. Presenta objetivos a corto, a mediano y a largo plazo, que se tendrán que cumplir para generar ventajas competitivas. De esta forma, los proyectos son el medio más adecuado para lo que es el cumplimiento de dichos objetivos. El punto fuerte de este proceso radica en la capacidad de establecer prioridades y seleccionar los proyectos en forma consciente para mantener una lista basada en una evaluación realista de los recursos disponibles. Debemos procurar en todo momento no extralimitarnos, no ser tan, digamos que tan soñadores, tan exagerados con lo que queremos hacer, porque recuerden que aunque a veces hay que soñar para lograr cosas grandes, también mientras más alto subamos en nuestras expectativas, más fuerte puede ser la caída. Es así como dice el dicho, piensa lo mejor, pero prepárate para lo peor. Entonces debemos ser realistas en todo momento. Podemos ver entonces un proyecto como un sistema de actividades relacionadas entre sí, que se combinan para alcanzar un objetivo común. Esto sería la idea central de lo que acabamos de decir. Tenemos muchos elementos, muchas piezas que necesitamos unir de manera adecuada. ¿Para qué? Para lograr esa meta que nos hemos propuesto. Por otro lado, existe una interrelación entre los diversos proyectos. La integración en lo que es el contexto del desarrollo de proyectos de software consiste en tomar decisiones sobre dónde se van a concentrar los esfuerzos y los recursos cada día, anticipando posibles problemas, perdón,
de modo que puedan ser tratadas antes de que se conviertan en situaciones críticas, y coordinando el trabajo para el bien del proyecto en general. Fíjense que la idea, lo que se quiere hacer es engranar correctamente todas esas piezas, todos esos elementos, esos recursos, esas potencialidades que tenemos disponibles. Dicho objetivo debe ser el cumplimiento de la estrategia general de la empresa. La interrelación de los proyectos, por lo general, surge del grupo de personas que están trabajando en ellos. Casi todos los proyectos sacan provecho de algún tipo de recursos, de modo que se interrelacionan porque comparten los mismos recursos. Por ejemplo, cuando hablamos en el caso anterior, hablamos de las personas de administración, personal, ventas y compras. Recuerden que ¿quién realiza las ventas? La realiza el personal de la empresa. Entonces ahí está relacionado ventas con recursos humanos. Ahora bien, ¿quién esos recursos humanos hay que pagarles un sueldo? Entonces estamos combinando recursos humanos con el área administrativa. Esos productos que se están vendiendo necesitan ser adquiridos primero. Quiere decir que tenemos que vincularlos con la parte de compras. Cuando realizamos una compra, debemos registrarla en el área administrativa. Entonces, si se fijan, es como un, ¿cómo puedo decir? Es como un cuadro, o sea, el conjunto de elementos forman este tipo de figura. Vamos a suponer los cuatro elementos, hay que decir ventas, recursos humanos, administración y compras. Fíjense que para tú vender algo tienes que haberlo comprado primero. Cuando tú compras algo es para venderlo. Cuando tú quieres comprar algo, debes registrar esa compra en la parte administrativa. Y cualquier compra requiere de un desembolso económico de la parte administrativa. Los recursos humanos que utilizas para realizar las ventas deben estar o provenir o tener una relación con la parte administrativa. Si ellos no venden, no va a haber recursos tampoco. Entonces, si no venden, no hay dinero para comprar las cosas. Entonces, fíjense que así podemos ir enlazando, y cada vez que vendo tengo que registrar en la parte administrativa. Entonces podemos ir enlazando todos estos elementos y vemos que realmente no son independientes entre sí, sino que están totalmente vinculados, sino que tenemos que estar pendientes de que cuando modificamos, afectamos uno de ellos, los demás también se verán afectados. Denme un segundito que quiero guardar ese diagramita que no lo tenía hecho para luego pasarlo a limpio. Bien. Entonces, esto implica que todos esos elementos, si afectamos uno de ellos, los demás se van a ver directamente afectados. Es algo así como un sistema de mallas. ¿Y qué es lo que logra esta relación? Los recursos, tanto monetarios como productos de cualquier otra clase. De modo que el sistema de proyectos en sí es un gran proyecto. Y los proyectos menores son las actividades que nos van a permitir cumplir con el objetivo del proyecto principal. Entonces vean que se puede ir desglosando un proyecto grande en varios proyectos pequeños, o se pueden unificar varios proyectos pequeños en un único gran proyecto.
Para facilitar la gestión, los directores de proyectos o la organización pueden dividir dichos proyectos en fases, tal como les acabo de decir, con enlaces correspondientes de la organización ejecutante. El conjunto de estas fases se conoce como ciclo de vida del proyecto. Muchas organizaciones identifican un conjunto de ciclos de vida específicos para usarlo en todos sus proyectos, es decir, estandarizan la forma en la que ellos trabajan sus proyectos. Vamos entonces en este momento a darles un pequeño descanso, porque yo sé que ya de tanto que he hablado a lo mejor están ya mareados. 5 minuticos para que se tomen un cafecito, un vaso de agua, etcétera, y volvemos después de este pequeño corte comercial.